Todo comenzó con una pregunta tan simple como infinita. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? He escuchado a muchos hombres mirar el cielo y llamarlo misterio. Yo, Tales de Mileto, preferí mirarlo y llamarlo problema. No por soberbia, sino por amor. Amor a la claridad, a la razón, a ese fuego invisible que habita en la mente humana y que llamamos pensamiento. Nací en Mileto, una ciudad griega frente al mar Egeo, hacia el 624 antes de nuestra era. Era un puerto lleno de voces, mercaderes, navegantes y rumores de tierras lejanas. Desde joven me fascinó el orden oculto detrás del caos de las olas. Veía cómo el mar subía y bajaba, cómo el sol marcaba su curso, cómo las estrellas parecían obedecer una danza invisible. Y pensé, si todo esto tiene un ritmo, quizás tiene también una razón. Hasta entonces los hombres explicaban el mundo con mitos. Decían que el trueno era obra de un dios, que el río tenía espíritu, que las estaciones eran capricho de divinidades. Pero yo sospechaba que la naturaleza podía entenderse sin recurrir a dioses, que había un orden, una physis, que podía ser pensada. A esa búsqueda dediqué mi vida. Y en ese intento, sin saberlo, encendí una chispa que otros siglos llamarían ciencia. Queridos suscriptores, he estado leyendo sus ideas y sugerencias en los comentarios, queridos suscriptores, y de verdad se agradecen mucho. Este canal es una comunidad viva, y ustedes son parte esencial. Por cierto, si estás viendo el video en un short o T, no, ese es de la competencia. Bueno, busca nuestro video completo en el canal. Es lo mejor que te puede pasar. Y si ya estás viendo el video completo, yo te doy triple like y te pido tu suscripción. Solo con eso ya serás parte de nuestro exclusivo grupo. Quizás me recuerdes por un simple dibujo. Dos triángulos, uno pequeño dentro de otro, unidos por una sombra de proporción. Lo llaman el teorema de Tales, aunque para mí fue algo más que una fórmula geométrica. Fue la primera vez que sentí que la razón humana podía medir el mundo. Permíteme contarte cómo nació. Cierta vez, al mediodía, observé la gran pirámide de Egipto proyectar su sombra sobre la arena. Los sabios egipcios me habían hablado de su altura, pero nadie podía calcularla sin escalarla. Yo clavé mi bastón en el suelo. Esperé a que su sombra tuviera la misma longitud que el bastón. Y entonces comprendí que la proporción entre las sombras y las alturas era constante. Aquello no fue solo un descubrimiento práctico. Fue un momento de revelación. Por primera vez supe que el universo obedecía a principios medibles, comprensibles, razonables. No necesitaba oráculos ni mitos. Bastaba con observar, comparar y pensar. Ese fue el comienzo de todo lo que hoy llamas pensamiento racional. Y aunque lo oculten las fórmulas, cada ecuación del futuro guarda un poco de esa emoción. El instante en que una idea ilumina la oscuridad. Muchos me preguntan, ¿qué te impulsó, Tales? No fue el deseo de fama ni la sed de poder. Fue algo más íntimo, la curiosidad. Esa fuerza que no se sacia, que nos empuja a mirar el cielo y preguntarnos por qué. Decía a mis discípulos que el principio de todas las cosas era el agua. Y no lo dije como un químico ni como un poeta. El agua era, para mí, símbolo de lo mutable y lo constante. Cambia de forma, pero no de esencia. En esa intuición, sin saberlo, había una semilla filosófica. La idea de que detrás de la diversidad de lo visible hay una unidad invisible, una sustancia común a todo. No fue una respuesta definitiva, sino un cambio de enfoque. Por primera vez, un hombre no dijo «los dioses lo hicieron», sino «¿cómo sucede esto?». Esa transición de lo mítico a lo racional fue el nacimiento de la filosofía,
porque la filosofía no es un conjunto de verdades, sino una forma de mirar. Mirar sin miedo, sin intermediarios. Mirar con el asombro de un niño y la disciplina de un sabio. A veces me preguntan si comprendí la magnitud de ese cambio. Y te confieso, no del todo, pero sí sentí que algo profundo se había movido. Desde entonces, la mente humana dejó de ser espectadora y se convirtió en intérprete del mundo. Los antiguos decían que yo era astrónomo, matemático, físico, ingeniero, pero en verdad era simplemente un amante de la sabiduría. Me maravillaban las estrellas. Predije un eclipse observando sus movimientos y la gente creyó que había hablado con los dioses. Pero lo único que hice fue escuchar el lenguaje del cosmos y traducirlo en razón. También medí las distancias de los barcos al horizonte sin moverme del puerto. Y cuando los ciudadanos de Mileto me preguntaron cómo lo hacía, respondí: no lo sé por magia, sino por proporción. Algunos se rieron, otros temieron. La razón, cuando nace, siempre asusta. Pero poco a poco ese modo de pensar se extendió. Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, todos ellos siguieron el camino que yo apenas había trazado, el de explicar el universo sin necesidad de dioses caprichosos. Hoy, cuando un científico formula una ley, cuando un ingeniero calcula una estructura o un filósofo pregunta por el origen de lo real, está, de algún modo, continuando ese gesto. El gesto de mirar el mundo y pensar que puede entenderse. Mi teorema, más que una herramienta, fue un símbolo. Simboliza la confianza en que la razón humana puede encontrar orden en el caos, y en ese orden hay belleza. La geometría no es sólo líneas y ángulos, es la poesía del pensamiento. Cada figura, cada triángulo, es una metáfora del alma, lo simple que se eleva, lo claro que se sostiene. No sé si fui consciente de mi legado, pero sí sabía esto. Todo conocimiento verdadero nace de una pregunta sincera. Preguntar no es dudar de los dioses, sino amar la verdad más allá de ellos. A veces, caminando solo por la orilla del mar, pensaba que el universo es como el agua, profundo, cambiante, infinito, y que el hombre, con su mente, solo toca su superficie, pero en ese roce fugaz ya encuentra sentido. Ese fue mi regalo, invitar a la humanidad a pensar, no para dominar, sino para comprender, no para imponer, sino para maravillarse, porque quien pregunta ya ha dado el primer paso hacia la libertad. Y esa libertad, amigos, es la esencia del espíritu filosófico. Hoy, después de siglos, me asombra pensar que mi sombra sigue proyectándose en el pensamiento humano, que aquella vara en la arena fue, en cierto modo, el primer paso hacia las estrellas. Pero mi verdadero deseo nunca fue medir el mundo, sino comprender el alma que lo mira. Querido suscriptor, ¿te sentiste identificado con esta búsqueda? ¿Alguna vez has sentido la curiosidad de entender lo invisible? Si es así, entonces sigues caminando conmigo. Cada escaloncito cuenta. Este proyecto no sería posible sin personas como tú. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos, escanea el código QR que ves en pantalla y realiza tu donación. No importa el monto, cada aporte suma y nos permite seguir creando, aprendiendo y compartiendo lo que nutre el espíritu humano. Pronto te daré un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Y recuerda, para descubrir más teorías,
personajes e ideas que cambiaron el mundo, no dejes de ver nuestro canal. ¿Qué opinas sobre esta visión del ser humano y su legado? ¿Qué personaje te gustaría que apareciera en próximos videos? Ya saben que siempre los leo.